Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Shabbat shalom, puesto que estamos ya en la víspera de Shabbat. Esta semana no fue posible que tuviéramos un encuentro previo, pero gracias al Eterno lo estamos teniendo ahora. Espero que sea de bendición para todos ustedes, resulte también en la protección, la bendición de nuestro pueblo, la protección de nuestros soldados, la liberación de nuestros cautivos, que sea de paz y salud para todos los que están necesitados y muchos que están enfermos y necesitan refugio Shelema. Nuestra compañera de viaje en esta semana es la porción Terumá, una porción que cambia el hilo narrativo de las porciones previas e introduce un tema que va a ocupar la mayor parte del resto del libro Shemot. No solamente cambia el hilo narrativo, también rompe con el orden cronológico y es una de las ocasiones en las que ocurre esto, dando razón a los que pensamos que la Torá tiene una perspectiva eterna y no necesariamente un orden cronológico, aunque en su mayor parte la Torá está adecuada a nuestra perspectiva humana y sigue una lógica histórica, pero no siempre es así, porque la Torá viene de una dimensión atemporal, así como los profetas muchas veces nos transfieren un mensaje que gramaticalmente hablando los tiempos verbales no están bien conjugados, porque justamente los profetas se asomaron a la eternidad, se asomaron a esta dimensión atemporal y el resultado es que su mensaje no siempre tiene esta corrección gramatical en cuanto al tiempo. Y eso pasa con la Torá, aunque no es una opinión aceptada por la totalidad de los sabios, pero sí por la mayoría de los sabios. Esta porción empieza hablando de los donativos que el Eterno pidió al pueblo a través de Moisés, nuestro maestro, nuestro líder Moisés. Y a eso se refiere la palabra terumá, a esas donaciones, a esas ofrendas. La palabra terumá posteriormente la vamos a ver en relación a la ofrenda que se traía al Cohen. Se daba el diezmo se daba a los levitas y había una porción que era dedicada a un Cohen de la preferencia del donante, que era alrededor de un 2%. Eso lo vamos a ver en una porción posterior. Pero aquí la palabra terumá hace alusión a las donaciones que el Eterno pidió para la construcción del Mishkan. Mishkan es la tienda del encuentro. La palabra Mishkan comparte la misma raíz con la palabra Shekinah, que quiere decir la presencia divina. Entonces, esta tienda del encuentro que a veces es traducida, por cierto, una traducción no muy adecuada, a veces es traducida como tabernáculo, y la palabra tabernáculo no tiene nada que ver con la connotación de santidad de la tienda del encuentro. Es preferible que no usemos esta palabra, que digamos tienda del encuentro o que usemos la palabra hebrea, el Mishkan. Y el Eterno pide estos donativos y le dice a Moisés, pone una condición, y es que sea aceptada de aquellos cuyo corazón los mueva a traer esta donación. Y esa es una de las primeras enseñanzas que recibimos de esta porción, que al hacer abodat Hashem, al hacer servicio para el Eterno, al ayudar, al donar, tenemos que hacerlo con una disposición genuina, con alegría, con desprendimiento, con espontaneidad, porque esa es la manera aceptable. Además, eso es un ejercicio espiritual para librarnos del apego. El apego significa la relación de dependencia que tenemos con este mundo y el falso sentido de la propiedad. Nosotros creemos que somos dueños de cosas, que poseemos cosas, y eso es una quimera. La realidad es que no poseemos nada. Somos solamente administradores temporales de los bienes que el Eterno ha puesto a nuestra disposición, que no podemos en ningún caso trasladar al mundo venidero. Lo único que nos puede acompañar al mundo venidero, la única maleta que podemos llevar son nuestros méritos. Méritos que podemos ganar de esta manera, ayudando, sirviendo, haciendo nuestros deberes espirituales. Eso es lo único que nos va a acompañar. El resto queda aquí, queda en manos de otros.
Entonces, esa idea es falsa. Nosotros no podemos retener ni siquiera nuestra propia vida. Entonces, esto es un gran ejercicio espiritual y es una enseñanza que podemos traspolar de este texto bíblico a nuestra realidad personal. Siempre demos con alegría, con desprendimiento. No quiere decir que demos más de lo que podamos dar, pero lo que vamos a dar, démoslo con convicción, con alegría. Eso es una de las razones por la que esa es una manera de romper la cárcel del apego y permitirle a nuestra alma crecer, que nuestro nivel de conciencia pueda aumentar. Es un ejercicio de crecimiento espiritual. Fíjense, si es así, hay una prueba en este mismo texto bíblico. Los donativos están enumerados de los de mayor valor monetario, mayor valor material, a los de menos valor material, que no necesariamente se corresponde con el valor absoluto de la donación, porque en la donación el Eterno está mirando muchas más cosas que su valor material. Pero por un propósito de orden, como todo en la creación, estos donativos fueron listados desde los de mayor valor material a los de menos valor material, comenzando por el oro, la plata, el cobre. Sin embargo, hay una excepción en este listado y son las piedras preciosas que están puestas justo al final del listado. Nuestra tradición oral nos enseña que las piedras preciosas fueron donativos traídos por los príncipes de las tribus. Entonces, siendo esto lo de mayor valor material y traído por las personas más ilustres de cada tribu, ¿por qué están listados al final? Porque a ellos les faltó espontaneidad, les faltó esa disposición que el Eterno requería. En una próxima ocasión que se hizo necesario que el pueblo donara, entonces los príncipes encabezaron al pueblo. Pero aquí, pues, tuvieron un poco se retardaron un poco y tenían una razón para hacerlo. Ellos querían ver si faltaba algo para completarlo, pero les faltó espontaneidad, les faltó esa disposición que hubiera completado su donativo, lo hubiera perfeccionado. Aún así, fue aceptado y está en el listado de las cosas que el Eterno aceptó. Y hay una cuestión aquí muy importante también, que de acuerdo a la disposición de la persona, ese donativo iba a ocupar un lugar determinado en la construcción del Mishkan. Y esto por revelación divina, obviamente. El Eterno dispuso que cada objeto ocupara un lugar más o menos sagrado de acuerdo a la disposición de la persona que lo traía. Es decir, que a los príncipes no les faltó disposición en el sentido de querer colaborar con la obra, sino que les faltó un poco de espontaneidad. Una de los condimentos importantes para hacer nuestras ofrendas no es solamente hacerlo con alegría, hacerlo con una conciencia de que estamos haciendo lo correcto, sino también en el momento oportuno, porque no vale de nada que traigamos una ayuda cuando ya no es necesario. Eso hay que tenerlo en cuenta. La otra cuestión que quería incluir en este comentario es la razón, el propósito del Mishkan. Aquí hay mucho de qué hablar, incluso este tema es muy simbólico, porque cada uno de los elementos de los que se habla aquí en la construcción del Mishkan tiene un carácter muy profundo, muy simbólico. ¿Qué es el Mishkan, en definitiva? ¿Y cuál era el propósito del Mishkan? Hay mucha tela por donde cortar, pero vamos a tomar uno de los aspectos porque es imposible que los abordemos todos. Uno de los textos más conocidos de la Torá es justamente uno de los textos nacidos en esta porción cuando el Eterno dice: construyan para mí un santuario y yo habitaré en medio de ellos. No hay una correlación gramatical aquí correcta en cuanto a plural y singular. Y construyame un santuario,
y yo habitaré en medio de ellos. Es decir, un santuario y ellos, singular y plural. De aquí nuestros sabios han hecho la deducción de que el Eterno quiere habitar en medio de nosotros, quiere habitar en nosotros. Y el santuario es solamente como el vehículo, el canal por donde esa presencia divina podía, digamos, podía ser manifestada. Aunque podemos entenderlo literalmente, es decir, quería que hubiera un lugar, una tienda de encuentro en medio del pueblo desde donde el Eterno se pudiera manifestar. A mí me parece más profunda la segunda interpretación, y ambas son complementarias, obviamente, que el Eterno quería un lugar que sirviera de aglutinamiento para habitar en nosotros, para habitar en cada uno de nosotros. Es decir, que el santuario viene siendo como un pretexto para armonizar al pueblo. El pueblo había demostrado una y otra vez división. No estábamos perfectamente unidos, salvo en el momento en que se da la revelación de la Torá, donde la Escritura dice que estaban asentados frente a la montaña. Y el texto nos da la impresión de que todo el pueblo de Israel estaba como una sola persona, con una perfecta armonía, bien sincronizados todos. Pero eso ocurrió en ese momento. La mayor parte del tiempo el pueblo estaba dividido y persistía esa mentalidad de esclavos, quejándose y poniendo pretextos para hacer la voluntad del Eterno. Y el santuario vendría a ser así como un elemento de unión. Desde el mismo momento en que se presenta el proyecto y el Eterno pide que todo el pueblo esté involucrado, trayendo sus donativos, ya la intención es unificar, armonizar, traernos todos a un propósito en común. Independientemente de eso, el santuario como lugar físico también estuvo ubicado durante toda la peregrinación por el desierto en el centro de todos los campamentos, reforzando la idea de que era un lugar de unión, un lugar de armonía, un lugar que sirviera de punto de referencia para que todos estuviéramos enfocados en lo mismo. Fíjense que el Eterno le dice a Moisés que su presencia se manifestaría ¿desde dónde? ¿Cuál es el lugar más sagrado de este lugar sagrado? Desde encima de la cubierta del arca, dice, desde encima del testimonio, porque el testimonio está en el arca, y desde entre los dos querubines. Nuestra tradición dice que estos querubines tenían rostro de un joven y una joven, algo así como en edad de casamiento, y que desde en medio de estos querubines que estaban mirándose uno al otro y mirando sobre el arca, cubriéndola con las alas, desde ese espacio se manifestaría la presencia divina. Y esto tiene un mensaje trascendental para que haya manifestación de la presencia divina, para que tenga sentido este santuario, para que pueda irradiar desde allí la revelación del Todopoderoso. Tiene que haber armonía, tiene que existir ese consenso. Esos dos querubines representan a un pueblo enfocado en ¿qué? ¿Qué es lo que estaba ahí? El testimonio. ¿El testimonio de qué? Testimonio de la revelación divina. Testimonio de que el Eterno en un momento nos dio su voluntad, nos la expresó, nos la dio y nos pidió caminar conforme a ella. Un pueblo enfocado en ese principio, un pueblo que está mirándose uno al otro y mirando ese testimonio, es decir, que está en ese vínculo perfecto, es la condición más importante para que se manifieste la presencia divina. Esta es una de las enseñanzas más grandes de esta porción y de toda la Torá. Si bien todo lo demás relacionado con el santuario tiene un simbolismo extremo, y estas medidas no están dadas por gusto. Estas medidas nos están diciendo que esto es como las coordenadas exactas para la relación, para la manifestación de la presencia divina, la comunicación con el Eterno. Así como si marcamos un número telefónico y nos equivocamos en un solo número, no vamos a contactar con la persona correcta.
Si una de las medidas dadas aquí en este patrón no estuviera de acuerdo a lo que el Eterno reveló, pues ya todo el ensamblaje sería imperfecto, no cumpliría su propósito. Porque este Mishkan está representando toda la creación y cada medida tiene un mensaje encriptado. No solamente está representando toda la creación a nivel universal, está representando toda la creación a nivel personal y cada uno de estos elementos tiene una asociación, una relación con algún elemento de nuestra existencia física y espiritual. Me voy a referir únicamente a esto de lo que ya hablé, el arca, desde cuya cubierta y entre los querubines se manifestaba la voz del Eterno. Esa arca representa nuestro corazón. Ahí es donde el Eterno quiere que esté su testimonio. Ahí es donde quiere que estén las tablas de la Torá. Esto es un tema para estudiar, para entregarnos con fruición al estudio, para sumergirnos de lleno. Algunos sabios dicen que el que pueda entender todos los términos de estas porciones relacionadas con la construcción del Mishkan sería capaz incluso de dominar la creación, de interactuar con la creación a un nivel superior al que podemos hacer ahora. Ahora, independientemente de todo esto, hay algo que queda muy claro. Todo aquí tiene un nivel de santidad muy elevado, pero lo principal no es este lugar material, esta coordenada física. Lo importante es esa armonía, esa conexión del pueblo unos con otros y con la Torá. Fíjense si es así, que el Mishkan desapareció. Estuvo en pie mucho tiempo, algunos dicen que está oculto. El templo fue destruido 2 veces. Es decir, que aunque tiene un nivel de santidad muy elevado, no es la parte más importante. Cuenta la historia que cuando Nebuchadnezzar se vanagloriaba de haber destruido la casa del Dios de Israel, la respuesta divina dijo, a través de los profetas o de algún profeta, la respuesta divina fue: esa no era mi casa porque ya yo no habitaba allí. Es como cuando una persona se muda de su casa. Ya no es su domicilio, no es más su domicilio, es de alguien más. O sencillamente está vacante. La respuesta divina quiso decirle, eso ya era solamente un caparazón vacío. Así como cuando uno ve, yo cuando era niño, me gustaba buscar en las hojas de una mata de guayaba que había frente a mi casa, los capullos de las crisálidas. Ustedes saben que la mariposa, antes de ser mariposa, es un gusanito que se enrolla en un capullo y de ahí emerge la mariposa. Pero cuando la mariposa sale por un extremo de ese capullo, el capullo queda casi intacto, sin embargo está vacío, no hay nada ahí. Bueno, el Eterno quiso decir, cuando mi presencia se va de ahí, ya eso no es más que cualquier otro edificio. Lo que le da sentido, lo que le da santidad es la presencia del Eterno. Pero, ¿por qué la presencia del Eterno abandonó el templo? ¿Por qué el templo tuvo que ser destruido? Porque ya una vez que la presencia divina lo abandonó, pues ya estaba condenado a la destrucción. ¿Por qué razón? Porque nosotros como pueblo fallamos, porque no cumplimos la condición indispensable de la armonía, de la unidad, del amor, de esa coexistencia amorosa, pacífica, esforzada de unos con otros y con la guía única, con la brújula de la Torá. A nuestro pueblo le ha pasado muchas veces y tenemos que aprender de una vez la lección. Nuestra misión es estar unidos como pueblo. Esa era la función del Mishkan, aglutinar. Y a veces el Eterno tiene que traer conflictos para despertar nuestra conciencia, para despertar ese sentido de identidad que nos falta en muchas ocasiones, que crea división. Cuando hay división, ya rompimos el recinto sagrado, rompimos el recipiente para que la presencia divina se pueda manifestar.
cuando nos unimos, cuando entendemos que no podemos esperar nada de ningún otro pueblo, que tenemos que estar unidos unos con otros para ser luz de este mundo. Entonces creamos las condiciones, creamos el santuario, creamos el recipiente para que la presencia del Eterno pueda manifestarse en este mundo. Estudien esta porción, extraigan de ella todo lo más que puedan para su beneficio espiritual y para traer luz a este mundo, para traer bendición a nuestro pueblo y a toda la humanidad. Shabbat Shalom.